tema del... Has dicho el así llamado yihadismo internacional. Porque, ¿cómo lo definirías tú? O sea, el yihadismo, ¿qué opinión tienes Sí, sobre el yihadismo sí, internacional? bueno, buena pregunta. No, decía así llamado yihadismo por dos cuestiones, ¿no? La primera, que en el Islam la yihad ofensiva, o sea, tal y como se entiende yihad ofensiva, no existe, no existe. De hecho, no existirá hasta que no llegue el Imam Mahdi, ¿eh? O sea, hasta época escatológica. Todos estos grupos como Daesh, Al-Qaeda y otros no tan extremistas, ¿no? Pero que también hablan de eso, de una yihad ofensiva, son desde el punto de vista del Islam clásico, sunita, tradicional, innovaciones, vida. O sea, no se lo sacan de la manga, en pocas palabras. Son herejías, heréticas, como pudiera ser para el cristianismo el Ku Klux Klan o guerrilleros del Cristo Rey o Fuerza Nueva o ese tipo de grupos extremistas. Es decir, no hay tal cosa como una guerra santa ofensiva. Defensiva sí, pero defensiva como cualquier país, obviamente, la debe tener, ¿no? Si España la ataca, pues se debe defender. Pero guerra santa ofensiva de ataque, eso es una interpretación de una secta sectaria, no del Islam tradicional, que alumbrada por el salafismo, el wahabismo y estas corrientes. Y eso por un lado, ¿no? Por eso digo que este yihadismo... Y por otro, que se sabe que Occidente, especialmente con los hermanos musulmanes y otros grupos, ha estado ahí financiando a estos. Tenemos el ejemplo de Siria, Golani, auspiciado por el propio Felipe VI, por la Úrsula, Macron, Trump en la Casa Blanca lo recibió, ¿no? Entonces hay una conexión ahí entre el Mossad, la CIA y estos grupos que les sirven pues para hacer, así, por ejemplo, le ha servido para derrocar a Assad, entre otras cosas, le sirve para hacer trabajo sucio, trabajo de cloaca, como por cierto hacían esos grupos Gladio, en Italia, por cierto, esos grupos Gladio de extrema derecha cristiana que hacían la misma tarea de cloaca al servicio del Imperio Angloamericano, como bien ha expuesto, entre otros, pues Farrerós, ¿no? Esos grupos de extrema derecha cristiana apoyados por la CIA, como Plataforma DUE y tal, y en España, pues lo de Montejurra, Fuerza Nueva, Cristo Rey, Blas Piñar, etcétera, se presentaban como extremistas cristianos, algo muy parecido a una guerra santa, esa idea de Montejurra, de el trono y el altar por la fuerza, no reconocemos a este régimen. Y en el mundo islámico lo equivalente son esos grupos salafistas yihadistas que también son auspiciados por el Imperio Angloamericano, con ese doble juego de finjo estar contra vosotros, pero con la otra mano os apoyo, ¿no? Israel lo mismo, ¿no? Ya vimos que dijo el jefe del servicio de inteligencia, no el Mossad, sino de la Knesset, que Netanyahu financiaba Hamas a través de Qatar. Eso lo dijo este alto cargo de la inteligencia israelí. Bueno, y hay muchas informaciones al respecto, ¿no? Por otro lado, pues esa labor de cloaca, y por eso por lo que dije yihadismo, perdona por la extensión, pero por eso dije lo de así llamado yihadismo. Por un lado, porque son gladio, es el gladio del Islam, o sea, las tropas gladio infiltradas en el mundo islámico, y luego, para no culpabilizar solo y decir, sacarse responsabilidad y decir la culpa es de Occidente, interiormente con estas corrientes sectarias, salafistas, wahabistas, por cierto, son las que han ido financiando Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Que ahora Emiratos ha dado un giro, hasta ahora siempre como Qatar apoyaba a los hermanos musulmanes, igual que Erdogan, por cierto, y ahora Emiratos ha dado un giro en el otro extremo opuesto, ¿no? Como algo liberal y tal. Y bueno, ese es el panorama. Y claro, Marruecos les sirve a Estados Unidos para controlar esas cloacas en el sentido que al Imperio Angloamericano le puede interesar, o bien para pararlas si se escapan de las manos, o bien para usarlas si le interesa usarla contra alguien. Por ejemplo, el presidente de Argelia, Tebboune, dijo que se preparaba una insurrección salafista contra él, apoyada por Israel, Francia y Marruecos. Él lanzó eso, parece que era un bulo, pero bueno, este tipo de movimientos, hemos visto Turquía lo que hizo contra Assad, apoyando militarmente a los terroristas de Golani. Entonces, esa labor del terrorismo es un caramelo que el Imperio Angloamericano siempre ha usado. España con ETA, ¿no? El comando Rothschild lo llamaban a ETA. Pues esa labor de cloaca, ¿no? Por eso decía lo de así llamado salafismo. La parte, el Islam lo ha incubado, no el Islam, sino estas sectas, con esta lectura
no tradicional de que existe una yihad ofensiva. Eso es, por ejemplo, el Islam tradicional no, dice que eso no existe, no hay una yihad ofensiva. Esos son esas sectas wahabistas, salafistas, la que lo defiende, ¿no? Sí, no, es que yo, por ejemplo, este relato, precisamente ahora mismo, bueno, tengo, digamos, una persona con la que dialogo bastante habitualmente aquí en donde vivo, que es marroquí, nacionalizado español, ¿no? Y me sostenía exactamente la misma versión que tú me acabas de decir, pero además casi palabra por palabra, o sea, la misma versión que acabas de decir. Por eso tenía curiosidad en saber tu versión y es bastante coincidente por lo que veo con la versión que él me ha dado también, que es marroquí él también para, digamos, origen, evidentemente, está nacionalizado español, vive aquí y todo, pero es marroquí y me ha dado la versión exactamente la misma. O sea, me ha dicho que en el Islam esto no... En el Islam tradicional, normal y corriente, digamos, esto no existe, no es una cosa que esté autorizada ni bien vista, ni es, digamos, lo ortodoxo, por decir de alguna forma, sino que es una cosa totalmente fuera de... una interpretación totalmente errónea que algunas sectas pues han decidido interpretar de esa manera, digamos, bueno, las palabras o digamos, los escritos, ¿no? Por decir de alguna forma, bueno, y han montado esos núcleos, ¿no? Esas cosas que después, ahí es más discutible saber hasta qué punto son herramienta o no. Me imagino que unos sí, otros no, dependerá también bueno, como siempre, del dinero, de los intereses, de múltiples cosas, que me imagino que sí, ¿eh? Me imagino que en algunos momentos sí que hay manipulación, como todas las guerras sucias que ha habido, digamos, y has hecho bien de mencionar la ETA, por ejemplo, que a mí me parece también que es una especie de mafia vasca, digamos, de alguna forma, que ya que de alguna forma, pues yo creo que al último ya servía un poquito para todo. Es decir, los gobiernos españoles yo creo que la han utilizado y han sido utilizados y en fin, ahí hay toda una guerra sucia que probablemente, pero bueno, el núcleo, digamos, siempre es auténtico por lo general. Hay un núcleo auténtico en el caso vasco, por ejemplo, de nacionalismo vasco extremista, que motu propio son extremistas y son racistas y son, digamos, tienen una interpretación también del movimiento nacional vasco, pues totalmente, probablemente errónea y extremista. A partir de ahí se forma un núcleo, digamos, de guerrilleros que en un momento determinado pueden tener cierta legitimidad, entre comillas, ¿no? Y luego, pues evidentemente se convierte en una especie de mafia, ¿no? Eso se ha producido en Córcega, tenemos ejemplo en Córcega, tenemos ejemplo, ahora mismo todo el movimiento nacionalista Córcega, Corso, es una mafia, se va a invertir en una mafia más, de las múltiples mafias que operan en Italia, que todavía operan desgraciadamente en Italia, y la Corsa, que derivan del movimiento nacionalista de Liberación Corso, prácticamente se dedican al tráfico de drogas, trata de blancas y tráfico de armamento y colaboran con diferentes grupos yihadistas y, bueno, en fin. Y se han convertido en un grupo mafioso, básicamente, ¿no? Como la ETA también prácticamente se convirtió en sus últimos momentos, y etcétera. Que luego los gobiernos, evidentemente, puedan utilizarlos o no, o puedan manipularlos o no. Pero bueno, el núcleo normalmente siempre es original, digamos, es un movimiento que sale espontáneo, digamos, ¿no? Su esponte, y que en un momento determinado se desvía, ¿no? O lo desvían, y bueno, y se queda ahí como una especie de grupo mafioso. Y yo me imagino que el yihadismo en aquellas tierras, pues de alguna forma son una especie de mafias también, que acaban traficando con todo y acaban haciendo dinero con todo, entre otras cosas con la guerra y con el pillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me imagino que es un movimiento muy parecido, lo que ya se está produciendo en esas tierras también, ¿no? Y como tú bien dices, pues sí, no me extrañaría nada que diferentes grupos tipo Mossad o tal, pues evidentemente los hayan utilizado en un momento determinado, los hayan financiado en parte y tal, pero bueno, yo creo que son movimientos que al final son mafias, es decir, son mafias locales que acaban, digamos, vendiéndose al mejor postor y acaban, digamos, y actuando motu propio también, siendo delincuentes al fin y al cabo, ¿no? Siendo al final delincuentes bueno, que rezan un lema, ¿no? Noble, entre comillas, y que en realidad, pues,
al final lo que hacen simplemente es sobrevivir como mafiosos que son, ¿no? O sea, como delincuentes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y entonces, bueno, para darle el contrapunto bueno, para acabar con ese punto, digamos, podemos, digamos, relanzarnos, si Pablo quiere de alguna forma también relanzar un poquito en el tema original, que ahora hemos hecho una paréntesis ahí, pero que ha sido interesante, yo creo, tanto para el oyente como para nosotros, ¿no? Te dejo la palabra. Sí, vale. Bueno, yo la verdad que incluso me apuntaría a hacerle una pregunta a Hassan, así un poco para entrar en una dinámica de debate o, bueno, de entrevista también un poco, y es preguntarle o sea, a través de qué potencias islámicas están interesadas, por ejemplo, en influenciar a los musulmanes de España, por ejemplo. Siempre se habla de Arabia Saudí en general, de España y de otros países. No sé si Marruecos, no sé si otros, y qué grado de autonomía tienen, pues bueno, todas esas redes de musulmanes aquí en España, qué transformaciones está habiendo, porque claro, de una generación a otra se van haciendo cada vez enraizando más, ¿no? Entonces, pues preguntarte un poco cuál es la pluralidad dentro del mundo musulmán español, generacional, de influencias externas, y simplemente decir un comentario aparte de esto, que hay un factor Francia que antes tenía relaciones muy estrechas con Marruecos, y hubo aquel conflicto con Perejil también azuzado un poco por Francia, que es un factor. Lo que pasa es que ahora Marruecos también está enfadado con Francia, por lo menos va y viene, ¿no? Dentro de que gran parte del tiempo lo pasa en París, ¿no? El rey de Marruecos. Pero bueno, este es un apunte aparte. Me gustaría centrarme más en qué nos puedes, a los que no tenemos un contacto directo con el mundo musulmán español, qué transformaciones está habiendo, qué pluralidades hay, qué peligros hay. El gobierno español debería promocionar más el acercamiento, porque mi punto de vista es eso, hay que atacar al fanatismo desde varios puntos de vista, ¿no? Y al mismo tiempo promover a los que conviven, quieren convivir, y que es la amplia mayoría, las que tienen el día a día de trabajadores, etcétera, y al mismo tiempo, pues, combatir la islamofobia, ¿no? Sí, Pablo, bueno, te agradezco la pregunta, voy a intentar ser breve, ¿no? Pues podría extender mucho, pero básicamente, pues la comunidad islámica en España es pequeña, no es como la de Inglaterra o la de Francia, que tiene muchas generaciones, y ha conseguido incluso cotas de poder, como el alcalde musulmán de Londres. En Francia han llegado a tener ministros de origen magrebí. En España esto está muy lejos, ¿no? En España principalmente hay una comunidad pakistaní que está concentrada en La Rioja y en Barcelona. La comunidad pakistaní de Barcelona la conozco bastante bien. Soy de Barcelona igual que Roberto. Vos, tú también naciste en Barcelona, pero vives en Madrid, ¿no, Pablo? La comunidad pakistaní de Barcelona básicamente pues se divide en dos grupos. El mayoritario son los sufíes de la corriente Berelvi, que es la rama mayoritaria de Pakistán, más o menos a un 60%, y la otra rama que son los Deobandi, que son salafistas, un 40%, que son bastante antisufíes y enemigos de los Berelvi, incluso tienen una especie de guerra civil blanda entre ellos en Pakistán, y ha habido pues algún acontecimiento preocupante, pero no son, digamos, aparte de esas rencillas que tienen entre ellos, no son de tipo armado, no es guerrilla ni nada. Esto es simplemente un grupo o sea, digamos que el salafismo no necesariamente, en la mayoría de casos, no es un grupo bélico. Ni todos los salafistas tampoco tienen este postulado del yihadismo como deber, ni nada de eso, el yihadismo ofensivo. Pero sí que son muy cerrados y muy rigoristas e interpretan el Islam de una manera muy dura, muy severa, y sobre todo tienen una especial enemiga a los sufíes y al Islam tradicional. Pero la mayoría de comunidad pakistaní son Berelvi. Y la comunidad pakistaní Berelvi, que tiene dos grupos, Dawat Islami y Minhaj al-Quran, ¿no?
Los que tienen más poder son estos segundos de Minasuk Quran, que tienen 2 mezquitas en Barcelona, y el presidente de ellos, bastante conocido, Muhammad Iqbal, él pertenece al PSOE, es miembro del PSC, como varios de los... Él es el dirigente, no es el imán, sino el presidente de la Asociación Cultural Pakistaní de Barcelona, el que agrupa mayor número de feligreses musulmanes de esta corriente Berelvi, ¿no? Hay otros que son Dawat Islami, que está en paralelo, que es más pequeña, pero dentro de esa familia Berelvi, ¿no? Pero de otro grupo más pequeño. El grupo grande que tiene un sheikh en Pakistán que se llama Tajirul Qadri es el que preside Muhammad Iqbal, que es miembro del PSOE, del PSC. Eso sería la comunidad pakistaní. En La Rioja pues tienen otra comunidad más o menos con los mismos parámetros. Y luego, pues fuera de estos 2 lugares apenas hay comunidad pakistaní en España, fuera de Barcelona y La Rioja, ¿no? Luego está la comunidad marroquí, que es la segunda, más o menos, no, perdón, la primera. La primera es la marroquí, la segunda la pakistaní. Y la comunidad marroquí no está... Todo lo que es el Islam oriental, extremo oriental, tiene como toda esa dinámica de Oriente que es muy rural, muy familias extensas que se casan entre primos y algo muy endogámico. El mundo magrebí se parece mucho más a Europa. O sea, la modernidad ha entrado muchísimo más que en el mundo del subcontinente indio. Y están mucho más atomizados, no hay esa unión, esa piña y esos liderazgos claros, ¿no? Entonces la comunidad marroquí está mucho más atomizada y hay diferentes grupos, diferentes tendencias. Lo predominante pues es algo como una especie, por así decir, de neutralidad, o sea, de Islam que no se decanta, que no tiene muy marcada su posición, sino algo más ecléctico. No, la mayoría... y existe mucho aquello de no practicante, es decir, como el católico que soy católico, sí, pero no practicante, sí. o las típicas hipocresías, te quiero decir que yo soy porque tengo fe, pero después en mi vida pues me dejo llevar un poco por instinto humano, o sea que no llega a ser muy rígido o está viendo esa evolución por lo menos en ese ámbito. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, bueno, solo tenéis que dar un paseo por Barcelona y verlo vosotros mismos. O sea, digamos, hay muchos no practicantes, por así decir, y hay también algunos que solo hacen el resto del viernes, ¿no? Y el resto del día no. Y habrá quien beba alcohol también. Sí, claro, también, sí. Sí, bueno, o sea, hay locales que venden alcohol y son regentados por musulmanes, ¿no? Como todo el mundo sabe. Sí, pero o los lateros, ¿no? Los famosos lateros. También es verdad que si uno se encuentra en un apuro económico y no encuentra otra solución, el Islam le avala para vender latas, si no encuentra otra cosa. O sea que no sería necesariamente no religioso por hacer eso si se encuentra en una necesidad acuciante, ¿no? Y no encuentra otra cosa. Pero aparte de esas 2 comunidades, o sea, la comunidad marroquí sería más abierta, más occidentalizada, a pesar de la percepción, ¿no? La percepción mediática más bien centra el peligro en la comunidad marroquí por el tema de menas y tal. Y en cambio la comunidad pakistaní es más silenciosa, más tipo chino, ¿no? Que se encierran en sí mismos, tipo oriental, ¿no? Pero son trabajadores, tienen negocios, no crean problemas, eso también es cierto. La comunidad marroquí tampoco. Pero los pakistaníes, o sea, pueden ser a lo mejor rigoristas para lo interno, pero no se han embarcado en temas de terrorismo en Europa, ¿no? ¿O sí? No. Ciertamente, de hecho, a pesar de las rencillas que tienen entre ellos, no son dados a eso, nunca sea mayormente, más bien donde ese tipo de grupos se han focalizado, porque ya existían unos ciertos miembros para ello, sobre todo a través de los hermanos musulmanes, que hablaré de ello ahora justamente. Y es verdad que han salido más bien en ese mundo delincuencial, desarraigado, atomizado, carcelario, expresidiarios, etcétera. Es un caladero de esos extremismos y por ser
Pero claro, hay que decir que es algo súper minoritario, muy amplificado por los medios, igual que la delincuencia, que la mayoría son menas, es un perfil de adolescentes sin sus padres, que vive solo aquí, que no tienen vivienda, muchos son mendigos o son ocupas. Entonces, un perfil así que no puede trabajar porque no tiene papeles o es menor de edad, está abocado prácticamente a la pequeña delincuencia, ¿no? O sea, como los kinkis en los años 80. Y no lo hago por afán de disculparle, ni mucho menos, pero es para entender el contexto. Los pakistaníes es otra cosa porque vienen con su familia, no vienen en patera, vienen con agrupación familiar, es otro contexto muy diferente, ¿no? Sin embargo, un apunte, Hassan. Sin embargo, el atentado de Sydney es cometido por un padre y un hijo pakistaníes, ¿eh? Sin embargo. Claro, que cada país tiene su contexto, ¿no? El contexto español es Australia, diferente, digo, ¿no? ¿eh? Sí, bueno, sí, cierto. Aunque bueno, yo también ahí veo lo de la falsa bandera, pero bueno, es cierto que utilizan a peones y radicalizados también, totalmente condenable, por cierto, ese acto además contra religiosos, ¿no? Que el Islam incluso en la época de guerra defensiva tal se prohíbe atacar a religiosos, porque los religiosos, o sea, solo se puede atacar a soldados, no a religiosos ni a civiles, ¿no? Y ellos atacan además expresamente a religiosos. Sí, de hecho el movimiento de Obandi es muy rigorista, tal, pero lo que decía Pablo, que suelen ser algo interior, cerrados hacia sí mismos, pero que pues a veces pues pueden incurrir en ese tipo de cosas, ¿no? En Pakistán se llevan muy mal los dos grupos, porque se llevan bastante mal. Bueno, hay bastante tensión. A nivel del aparato del Estado se inclina, es como más un poco neutro, pero se inclina más hacia el lado de Obandi que hacia el lado de Belvi, a pesar de ser la mayoría de la población. Y en España, igual que en Europa, lo curioso es que los que tienen la representación, que ese es el tema clave, ¿no? Aquí, la Federación Islámica de España y en Alemania sucede exactamente lo mismo, está controlada por los hermanos musulmanes. Y eso es escandaloso, pero es lo que es, ¿no? El que presidía, feneció hace poco, Ray Tatari, sirio, era el presidente de la Federación Islámica de España, que no sé, creo que se llama UCIDE creo que es el nombre, y era un miembro de los hermanos musulmanes. En Alemania lo mismo, los que presiden lo equivalente a la Federación Islámica de allí, que hay que entender que una Federación Islámica es lo que montó el Estado español y el Estado alemán como lo equivalente a la Iglesia, al no tener los musulmanes un papa ni una jerarquía eclesiástica, excepto los chiitas, que ellos sí que tienen una jerarquía eclesiástica, ¿no? Pero los musulmanes sunitas no tenemos una jerarquía eclesiástica. El Estado se inventa esto de las federaciones para tener un interlocutor. Entonces dice, bueno, vamos a poner... Pero lo curioso es que el Estado, en los países europeos, Alemania, España, porque son los casos que más he estudiado, montan ellos esta federación eligiendo como interlocutores que nadie ha votado ni que nadie ha elegido y que son minoritarios, siempre a miembros de los hermanos musulmanes. Hubo un miembro de la CIA que se llama Lorenzo Virino, que escribió un documento que remitió a las autoridades alemanas y estadounidenses, quejándose de que el Estado alemán financiara la filial turca de los hermanos musulmanes, que es el partido de Erdogan, que se llama, si no me equivoco, Milia Gorus o algo así, y ellos presiden la Federación Islámica de Alemania. Decía, ¿por qué a este grupo que tiene entre las ideas de los hermanos musulmanes, no son exactamente lo mismo que los wahabitas, pero son primos hermanos, por así decir? No todos los salafistas son extremistas, hay un salafismo light o un salafismo no político, un salafismo apolítico y meramente contemplativo. La mayoría de obandis pakistaníes son de este tipo de salafismo contemplativo, no político, pero los hermanos musulmanes sí que es un grupo político y salafista, y lo que ellos predican a través de las obras de Sayyid Qutb, la justicia social en el Islam y otros libros, siempre ha sido una idea equivocada desde el punto de vista del Islam tradicional, la idea de que la ley Sharia es algo que debe imponerse sí o sí en las sociedades musulmanas. En principio es una idea que ellos tienen para las sociedades musulmanas. Luego grupos todavía más extremistas piensan que también a sociedades no musulmanas, pero en principio ni siquiera los hermanos musulmanes tienen esa idea, solo en sociedades musulmanas.
Son grupos más extremistas del tipo ISIS, Al-Qaeda, sí que dicen a todo el mundo, ¿no? Pero los hermanos musulmanes lo que predican es en los países de mayoría islámica, tipo Marruecos, tipo Egipto, que ahí sí que debería aplicarse la ley sharia sí o sí. Pero el problema es cómo ellos entienden la ley sharia. Ellos la ley sharia la entienden como algo que es de una pieza y un sí o sí. O sea, no algo laxo, algo, como decir, con aristas poliédrico, no. Para ellos es algo a machamartillo, como un programa, ¿no? Como lo que decía Anguita de programa, pues ellos lo entienden así, ¿no? Como un decálogo marxista prácticamente. En cambio, el Islam tradicional sunita, que es el que impera en la mayoría de países musulmanes, que por cierto los hermanos musulmanes están prohibidos, son ilegales en países como Egipto, son totalmente ilegales, en la Siria de Assad eran totalmente ilegales y en Marruecos son medio ilegales, que tienen ahí sus filiales o grupos próximos como Adel Warissan, que están medio tolerados, pero muy controlados, muy controlados. Hay uno que estuvo en el Parlamento, pero no es de los hermanos musulmanes, simplemente un grupo simpatizante afín, pero no pertenece orgánicamente, ¿no? Ahora han llegado al poder en Siria, ¿no? Han llegado al poder en Siria gracias a la OTAN, a Turquía y a Occidente, ¿no? Con Golani. Pero los hermanos musulmanes controlan la Federación Islámica de España y la de Alemania. Y Lorenzo Vidino se rasgaba las vestiduras diciendo cómo puede ser que apoyemos a estos grupos. ¿Por qué en Egipto o en la Siria de Assad estaban prohibidos y en Argelia están terminantemente prohibidos en Argelia? ¿Por qué están prohibidos los hermanos musulmanes? En Marruecos también están prohibidos. Porque saben que tienen ese precepto de que ellos tienen la idea de que hay que islamizar a la fuerza las sociedades islámicas, como si no, según el punto de vista de ellos, las sociedades islámicas no están suficientemente islamizadas. Tienen el concepto de jahilía, que viven en la ignorancia y que hay que islamizarlas a la fuerza. Entonces ellos predican la rebelión contra el emir que no consideran legítimo. Por ejemplo, contra Muhammad VI, contra Tebún de Argelia o contra Sisi en Egipto. Y ellos se creen legitimados a cambiar la Constitución, como hizo Mursi, que cambió se saltó la Constitución, como por cierto pretende hacer Trump si va por la vía de tercer mandato, no sé, que haga algo de estado de excepción o algo así. Pues Mursi se cargó la Constitución y por eso Sisi pues, le paró y, en mi opinión, pues hizo bien en pararlo, porque es falso que uno tenga derecho a saltarse los pactos y aplicar una supuesta justicia por su mano. Lo que dice el Islam tradicional es que la Sharia no es de una pieza sí o sí, sino que depende de las circunstancias y del contexto, que hay un concepto que es maslaha, que significa interés general. Un ejemplo práctico que si no se entiende, ¿no? Por ejemplo, el tema del castigo al que realiza la fornicación, ¿no? Que dice la Sharia que tiene que haber 4 testigos oculares, que son hombres, tiene que ser musulmán el que lo comete para castigarle y bajo jurisdicción islámica. No se puede castigar a un musulmán de New York por hacer eso. Es una barbaridad desde el punto de vista de la jurisprudencia islámica que hubiera una patrulla moral y que castigara a un musulmán que ha hecho eso, ¿no? Solo en un país con un emir islámico, ¿no? Pero aún así, el único que tiene potestad para aplicar ese castigo es el emir y además que tiene que haber 4 testigos oculares y un proceso judicial. O sea, todo está estipulado, judicializado. No puede haber ahí un tío de los musulmanes que por su cuenta, es como ellos creen, ¿eh? A este nivel de bajeza y de algo pedestre y primitivo llegan estos grupos. Ellos se piensan que si ellos ven esto, están autorizados a hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y aparte que el Islam tiene el concepto de maslaha, que es interés general, que dice, si perjudica al interés general del país aplicar estos hudud, estos castigos, no hay condiciones para aplicarlos. Y por eso la mayoría de países musulmanes, sobre todo los de nuestro entorno, tipo Marruecos, Argelia, etcétera, o Túnez, no aplican este tipo o sea, prohíben la fornicación, pero primero que hacen la vista gorda, porque el Islam tiene otro precepto que es no denunciar a tu hermano, tápalo, cúbrelo, etcétera, que eso recuerda bastante al cristianismo en ese punto. Si ves algo, mira para otro lado. Dice un hadith, si el que tape a su hermano, Alá le cubrirá el día del juicio. Entonces se tiende a no delatar, ¿no? Este tipo de cosas. Y luego, aparte, que es casi imposible a la práctica aplicarlo, pues se necesitan 4 testigos. Pero aún así, 4 testigos musulmanes oculares. Y hombres, si son mujeres, 8. Esto no gusta a mí. Aún así, claro,
el emir es el que tiene la potestad, tras el proceso judicial, de aplicarlo. Y en la práctica no se aplica. Igual que no se aplica en la práctica el jizya, el famoso jizya, que es el impuesto a los cristianos y judíos que viven en territorio musulmán. En la práctica, prácticamente ningún país islámico lo aplica, para no tener, no sé si Qatar y Arabia Saudí sí que lo aplican, pero bueno, los expats que viven en Qatar no parecen muy incómodos con que le apliquen el jizya, por cierto, con lo que cobran, ¿no? Pero en Marruecos, desde luego, no se aplica. Pregúnteselo a Paco Tanjawi, que es un catalán franquista, por cierto, que vive en Tánger, cristiano, y que él hace muchos vídeos desde ahí en TikTok y comenta cómo es la vida ahí, no le aplican ningún jizya. ¿Y por qué no lo aplican ni tampoco otro tipo de preceptos islámicos? Porque la Sharia también es, y esto es lo que olvidan estos grupos salafistas, no aplicar estas cosas si no conviene aplicarlas. Ellos se piensan que la Sharia es como el programa de la Unión Soviética, o sea, algo que hay que aplicar sí o sí. No, si no conviene, es dúctil. O sea, la Sharia es lo que diríamos ahora en lenguaje postmoderno, líquida, ¿no? O sea, no es una cosa... Un catecismo, ¿no? Algo así, una cosa que está ahí para el que cree, ¿no? Si quiere seguir moralmente ese camino, ¿no? Pero es optativo, ¿no? De cada uno, o privado, ¿no? Por lo menos. ¿Podría ser así o no? Bueno, hay también una jurisprudencia y unas normas y unas leyes, pero que su aplicación no es, como creen estos rigoristas extremistas, algo tan a saco como ellos plantean, sino que más bien la tendencia es evitar el castigo, el último recurso, evitar el castigo sea como sea, porque se pone muy difícil para que haya un castigo, 4 testigos oculares, etcétera, un proceso judicial, y al final, si no y conviene porque va a cortar relaciones diplomáticas, va a perjudicar al comercio, va a poner desde el punto de mira a Occidente, pues no hay condiciones para aplicar ese tipo de cosas. Y sí que es verdad que al revés de lo que piensan estos grupos salafistas, para el Islam tradicional, el Islam se realiza, como tú decías, interiormente con la oración, el rezo, los sufíes con el rosario, etcétera. No necesita de una extrapolación política. Eso es lo que creen los salafistas, que si no hay esa extrapolación política está incompleto, pero no es así. O sea, el Islam está perfectamente completo a nivel interior, sin necesidad de extrapolación política. Pero ya esas corrientes, pues con la modernidad precisamente ha generado el auge de estas corrientes, son corrientes de tipo moderno, más que tradicionalistas, como se suele identificar. Más bien lo tradicionalistas son las cofradías sufíes y tal. Y estas corrientes han proliferado y estuvieron en auge hace unas décadas, 90, 2000. Ahora parece que ya no está de moda eso. Todo ese movimiento salafista y tal ha perdido mucho auge. Ya no se ven esos pantalones remangados por la calle ni barbas gigantes. Todo eso ha perdido mucho fuelle, ¿no? Y bien sea, ¿no? Más bien estamos en otro proceso que tampoco es bueno desde el punto de vista del Islam tradicional, pero al menos no distorsiona el Islam, al menos perjudica al que lo haga, ¿no? Que es el tema Sí, perdón. El tema de homosexualidad, por ejemplo, Goytisolo, que vivía en Marruecos y era homosexual, durante un tiempo, creo que en los años 20 y probablemente posteriormente, y no sé si hasta hoy, también hubo en su época también turismo sexual, homosexual en Marruecos y quizá en otros ámbitos, ¿no? Y siempre estuvo mezclado, no sé si por cuestiones orientalistas, ¿no? De estos estereotipos y tal. Hubo también eso, una mezcla de homofobia en ese mundo, pero al mismo tiempo también existía también el homoerotismo, ¿no? En la cultura, ¿no? Islámica tradicional. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo es la realidad de los homosexuales y todo esto? ¿Cómo se ve? Sí, bueno, es un tema, en mi canal dediqué con Jihad Shahshua y Manda Mezquida sería un tema monográfico de esta cuestión, que tampoco se distorsiona mucho también, tanto por la prensa islamófoba de derechas como por estos grupos salafistas innovadores. La realidad es que Marruecos le hizo funeral de Estado a Goytisolo y a Jean Genet, que también vivía Jean Genet en Marruecos. Los dos eran homosexuales confesos y Marruecos les hizo un funeral de Estado. No le hizo funeral de Estado ni España ni Francia a cada uno de ellos, pero sí que se los hizo Marruecos. Goytisolo prefirió vivir en Marruecos que en la España de la recién comenzada transición. O sea que no estaría muy incómodo en Marruecos si prefería
vivir en Marruecos que la España recién comenzada la transición, que en esa España de entrada al régimen del 68, la despenalización creo que fue paulatina. Lo que tú decías que a lo largo del mundo moderno muchos ingleses y europeos veían para ellos el mundo islámico como un paraíso para su condición, se debe a que si comparamos el franquismo, hay películas del franquismo que nos daban una versión del Islam muy diferente a la que se tiene ahora, ¿no? Me acuerdo de una película que salía Mariano Ozores haciendo de moro, ¿no? Pintado un poco, no mucho porque él ya era de por sí bastante moreno. En esa película el franquismo cómo veía al mundo islámico y al mundo árabe, como muy laxo y liberal. Y en Cervantes, no me acuerdo en qué obra suya, también se refiere al mundo musulmán árabe como muy laxo y liberal. ¿Por qué había liberal en esa época? Libertinaje, ¿no? Libertinaje, diría, yo creo. Exactamente, sí. Exacto. Y claro, ¿por qué había esa percepción? Porque fíjate que en el franquismo y lo que ha sido la época de Inquisición anteriormente, ¿no? Pero en el franquismo el tema de la homosexualidad también, o sea, estaba perseguido, la ley de magos y maleantes, etcétera. Lorca, bueno, que fue matado por falangistas, y el cantador, ¿cómo se llama? Molina, que además creo que nunca declaró públicamente que lo era, pero simplemente había sospechas y tenía el ramalazo, ¿no? Pero eso bastó a los falangistas para amenazarle con que se fuera de España, que finalmente se fue a Argentina, ¿no? Se fue a Argentina. Y claro, había en el franquismo y en Europa en general, en la Europa conservadora en general, anterior a la Revolución de Mayo 68 y todo eso, un afán inquisitorial de no solo castigarlos, que eso también está en el judaísmo y en el islam, sino además como algo inquisitorial de espiar a ver quién hace esto y tal, abrir una investigación, ¿no? Porque la ley islámica es muy garantista para condenar, primero que si es un cristiano o un no musulmán el que es homosexual en el mundo islámico no se le castiga, porque no se le aplica la jurisdicción islámica. El Islam tiene el concepto de contracomunidades que tanto reprocha Macron. Ahí se permite que cada contracomunidad se rija por sus propios, mientras pague el jizya, en principio, que prácticamente nadie pide el jizya, pues no se le pide explicaciones de lo que hace, ¿no? Entonces, a los musulmanes, que son los únicos que se les podría eventualmente castigar por realizar homosexualidad, ¿qué es lo que se castiga en concreto? Se le castiga el acto de penetración anal, básicamente. Eso es lo que se castiga. Y para castigar eso, o que él lo confiese, o que alguien le haya pillado. Pero para castigar eso se necesita lo mismo que la fornicación: 4 testigos oculares musulmanes, hombres de buena reputación, o 8 mujeres también musulmanas de buena reputación. Si faltan esos testimonios, la Sharia dice que no se les puede, o sea, es totalmente garantista, sobre todo para proteger el honor de que podía haber acusaciones falsas, que uno se lleve mal con otro y le podía montar una acusación falsa, ¿no? Entonces, por eso es tan garantista. Y aparte que se insta a mirar para otro lado, lo que decíamos de cuando veas o sea, no delates a tu hermano. Hay muchos hadices que hablan de esto. No, déjalo entre Alá y él, no lo saques a la luz, no lo destapes. Un segundito, Hassan, te interrumpo un segundo porque quisiera contestar a un oyente, Raúl, que lo conozco porque además participa conmigo en muchas tertulias. No, moderno en el sentido romántico no, o sea, los hermanos musulmanes, a él se refiere, y Hassan luego me lo podrá corroborar o no, pero yo lo tengo bastante estudiado este tema. A ver, los hermanos musulmanes que nacen en Egipto y tal, porque es que además dediqué un vídeo a este tema, concretamente ligándolo con el movimiento nazi, que salió en un momento determinado un poco a través de los hermanos musulmanes, llegaron al famoso... el palestino, el muftí palestino que recibió a Adolf Hitler en Berlín, yo diría. Sí. Bueno, todo este tema es un tema bastante moderno, es decir, es un movimiento como revanchista, yo diría, que de alguna forma adquiere tintes modernos, como bien dice Hassan, en el sentido de que
no es rigorista ni se basa exactamente en la tradición musulmana profunda, porque son movimientos modernos. En ese aspecto lo quería decir él. No creo que quiera decir romántico, no. Moderno en el aspecto de que son relativamente recientes en el tiempo. Postmodernos incluso, ¿no? A lo mejor. Exacto, y se basan en cosas occidentaloides, digamos, ¿no? En una imitación a Occidente, pero mezclado con el revanchismo de decir, pues ahora vamos a hacer con vuestras, digamos, formas un contraataque para que sea el Islam el jefe, digamos, y el amo y señor en sus tierras, y hacemos lo que nos da la gana, e imponemos lo que nos da la gana, igual que los comunistas lo habéis hecho en vuestro sitio, igual que los fascistas en vuestro sitio, igual que yo qué sé. Y por lo que... Como un movimiento revanchista en lo político a través de y cogiendo como excusa el Islam. Y me ha dado la sensación, yo no lo conozco de fondo, que más allá de lo político, parece que se mueve muy bien en la clandestinidad, no sé si como sociedad secreta o pseudo masonería, y que tiene bastante éxito a la hora de infiltrarse, ¿no? Y de alcanzar el poder en estas organizaciones. Es la sensación que me ha dado, pero ahora me matiza Hassan. En Francia hay muchos problemas con los hermanos musulmanes. De hecho, los culpan prácticamente de todo lo malo que sucede alrededor del Islam. Digamos, todo lo malo sucede por los hermanos musulmanes franceses. De hecho, han acusado a la cabeza visible, que es un nieto del primer fundador de los hermanos musulmanes en Egipto, que vive en Francia. Lo han acusado varias veces de varios delitos, incluso ha tenido que hacer cárcel. Y ahora no recuerdo su nombre, pero es un Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Sí. Era nieto de Said Ramadan. Sí. Y entonces, por eso digo que los hermanos musulmanes, efectivamente, como bien dice Hassan, es un problema dentro del mundo del Islam, que me imagino que vosotros mismos combatís de alguna forma o miráis de que no os colonicen de alguna forma, porque no deja de ser un movimiento que no es heterodoxo, o sea, que no es una cosa que realmente sea propia del Islam tradicional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tú ahora me rectificarás o no el apunte que acabo de hacer, pero me parece que tú decías moderno en ese sentido, ¿no? En que no es tradicional. Sí. Totalmente, sí. De hecho, exactamente, sí. Por hacer un símil, los hermanos musulmanes, primero que se inspiran en el partido nazi, en ser un partido de masas, totalitario, llevaban unas camisas específicas, tipo camisas pardas, ellos me parece que eran camisas verdes o algo así. O sea, todo es muy copiado. Y por hacer un símil, serían como lo que núcleo nacional es al catolicismo tradicional, pues este tipo de grupos y de mamporreros sería el Islam tradicional. Claro, el núcleo nacional pues es lo que es, ¿no? Es un grupo totalmente moderno, posmoderno incluso, utilizando memes, de todo ese lenguaje posmoderno y de guerra en las calles bastante hooligan y cutre, ¿no? Pues el equivalente del mundo islámico a eso, en ese sentido decía lo de moderno, de partido de masas, hooligan, delincuencial y totalitario y filofascista, no porque sean fascistas a nivel ideológico, sino en la estética, en el modus operandi y en esas ideas de toma con la conquista del Estado, ¿no? Como el libro de Curcio Malaparte, la técnica del golpe de Estado, ¿no? Pues sería como la visión que tienen ellos, ¿no? Y lo que decía Pablo de la masonería, la masonería egipcia dice que Jamaldín al-Afghani, que es no era el fundador de los hermanos musulmanes, que es Hassan al-Banna, pero Hassan al-Banna era el discípulo de Rashid Rida, a su vez Rashid Rida era el discípulo de Muhammad Abduh, y Muhammad Abduh era el discípulo de Jamaldín al-Afghani, que es un personaje muy oscuro, que no se sabe de dónde salió, algunos dicen que era afgano, otros que era iraní, o sea, muy oscuro, su historia es muy extraña, fue amigo de Blavatsky, vivió en Europa, etc. Fue expulsado de prácticamente todos los países musulmanes donde estuvo y dicen que era masón, pero no está, bueno, lo dice la masonería egipcia en propios documentos internos y hay mucha literatura que dice que era masón, pero la prueba, pues que en este tipo de sociedades secretas tener la prueba de quién es masón es difícil, a no ser que lo diga él mismo, ¿no? Y él no lo puede decir, evidentemente, está muerto. Pero también hay un testimonio que creo que era de su discípulo, Muhammad Abduh, que sí que reconoció que era masón, su maestro afgani, y Muhammad Abduh creo que lo que dijo es que se metió en la masonería
no porque fuera masón, sino para medrar, o sea, para tener contactos. Que esto es verdad que sucede mucho, ¿no? Es muy habitual, ¿no? El propio Gaddafi era masón de ese calibre, luego pues se enfrentó a la masonería, ¿no? O sea, sí, eso es un grupo de poder muy... No vamos a descubrir el oro aquí, la pólvora, que ya se sabe lo que es, ¿no? Y entonces mucha gente pues entra ahí no por convicción, sino por poder, ¿no? En cualquier caso, ya nos da una idea de que muy ortodoxo el Islam no es, porque el Islam prohíbe esa doble copertenencia, porque es otro, como otra religión, ¿no? La masonería, al fin y al cabo. Y bueno, sí, sería en ese sentido moderno. Lo que decía de la homosexualidad es que te castiga solo, y si hay esos testigos, aparte de que se insta a taparlo, la propia sodomía, propiamente dicha, o sea, la penetración anal. Y ahí los ulemás dicen un dicho que muy clarividente hasta qué punto se intenta evitar el castigo y ser garantista, que es solo si los que lo han visto, o sea, los que han sido testigos, se han asegurado de que entre el ano y el miembro, perdón, pues no pueda pasar una cuerda. O sea, hasta ese punto de certidumbre tienen que estar. Porque si no hay ese punto de certidumbre y la cosa todavía no se había consumado, no se puede castigar ni se puede denunciar. Incluso les acusarían a ellos de falso testimonio y tal. O sea que sí o sea, no se trata de blanquear, sí que es considerada pecado y sí que se castiga, pero con esa ley garantista que es prácticamente imposible de aplicar y se intenta evitar. O sea, básicamente lo que persigue el Islam es que eso se realice en público, ¿no? O sea, pero eso Occidente también lo prohíbe. Porque hace poco trascendió que en el metro de Barcelona una pareja de guiris, hombre y mujer en este caso estaban copulando en el andén del metro. Y las cámaras lo registraron y les cayó una multa. O sea que una multa de incivismo, de exhibicionismo, ¿no? Exhibicionismo y incivismo, eso también está penalizado en Europa. O sea, en Europa, ya sea heterosexual o homosexual, no se puede copular en público. Entonces, algo se entiende. Yo no sé que solo te multan. En el mundo islámico es pena de muerte, sí. En el Mazhab Hanefi no. En el Mazhab Hanefi no es pena de muerte. En el resto de madhahib sí que lo es. En la homosexualidad me refiero. En el Mazhab Hanefi no es pena de muerte, son latigazos, pero siempre y cuando en ese contexto de testigos oculares. También hay que decir que la mayoría de países islámicos no está vigente, por eso que decíamos del maslaja, del interés general, ni siquiera sobre el papel la aplicación de la pena capital en este caso. Solo hay penas de cárcel y tal en la mayoría de países. Los únicos que siguen manteniendo sobre el papel la pena de muerte suelen ser los mayores socios de Occidente, tipo Qatar, Emiratos no, creo que no, pero Arabia Saudí, Qatar, Afganistán, que ahora se lleva bien con Trump, por cierto. El resto es cárcel, castigo, pero se hace más bien la vista gorda. Sí, yo me imagino que también como aquí cuando el catolicismo realmente reinaba, cuando las religiones tampoco son, o sea, los que aplican la religión no son tontos, saben que se puede apretar al pueblo hasta cierto punto y que hay que dejar un poquito de manga ancha, hay que dejar un poquito de libertad para que no se te resubleven tampoco y que la población no se canse tampoco de la teocracia en cuestión, ¿no? Como ha pasado en Irán, ¿no? Que en Irán han apretado tanto que ahora se les ha escapado de las manos, porque Irán era excesivo, algo que el Islam sunita no hace, perdona por haberte interrumpido, pero era esa puntualización, que ahora ya lo ha quitado Irán, hasta el Mesías lo ha reconocido, que lo de la obligatoriedad, o sea, que hubiera una policía que controla las mujeres que llevan el hijab, eso ya lo han quitado, pero hasta hace poco estaba, y eso crea una presión social muy fuerte, porque hay de todo, ¿no? Y más con este mundo moderno en el que estamos, eso si una persona no le sale de dentro, una mujer en este caso no le sale de dentro hacerlo, y que lo haga solo porque un policía se lo dice, pues va a provocar muchas tensiones sociales. Por eso la mayoría aparte que el Islam tampoco, esta pregunta suele surgir siempre en debates con críticos del Islam, en el tema del hijab, que es el otro clásico, del velo, es una obligatoriedad respecto de Dios, para la mujer, con Dios. ¿No? La sociedad, obligarle a llevarlo en la práctica, no puede. ¿Por qué? Porque los chiitas creían que sí, y les ha salido mal la jugada, ¿no? Por intentar. El resto de países musulmanes, en Marruecos, en Senegal, no hay nadie controlando eso.
entre otras cosas, porque tú cómo sabes la mujer que no lo lleva, por qué no lo lleva. Primero, no sabes si es cristiana o turista. No sabes si tiene alguna... O sea, no sabes el contexto ni circunstancias por el que no lo lleva. Y tú no eres un policía de la moral o un inquisidor que deba... Oye, una pregunta, ¿por qué no lo llevas? No estamos autorizados, el musulmán de a pie no está autorizado para hacer esa labor de inquisidor, y más aún teniendo en cuenta eso de dejarlo pasar. Entonces, Irán, que es otra rama, el chiismo, sí que tenían esto y bueno, les ha salido mal. Te lo comentaba por lo que decías de esto de apretar, pues no suele salir. No. Pero sin embargo, sí que observamos en Europa y observamos aquí en Barcelona, concretamente en Cataluña, como sí que hay muchas jovencitas precisamente de origen marroquí y otras nacionalidades del ámbito musulmán, que hay como una moda, ¿no? Se lo ponen mucho, no el integral, pero sí que el hijab creo que se llama, ¿no? El velito este que tapa el pelo y tal, se lo ponen mucho y yo tengo un amigo profesor que ha indagado un poquito y ha hablado con muchas alumnas suyas de 17 años, 18 y tal, y que de alguna forma le confiesan que también hay cierta presión social, digamos, ¿no? O sea, es decir, que al padre le hace más gracia que a cierta edad, ¿no? Porque no recuerdo bien la edad, pero a cierta edad que empieza a llevar la chica el velo como que es mejor considerado y es mejor visto que si no lo lleva, ¿no? Entonces hay una cierta presión social por ponérselo, ¿no? Y hay un juego ahí de quita y pon, ¿no? Se lo ponen para salir de casa, se lo quitan no sé dónde, se lo vuelven a poner cuando saben que lo pueden ver gente de la familia, etcétera, etcétera. Y entonces, a ver, no hay una policía de la moral como tal, es cierto, lo que dices, me consta que en Marruecos no es así y en muchos países musulmanes tampoco, y menos en Europa, pero sí que hay una presión intrafamiliar bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo diría que sí, ¿no? Si somos sinceros, es decir. Sí, no, eso es cierto. O sea, hay una presión del ámbito familiar, pero bueno, o sea, eso es indudable, no en todos los casos, ¿eh? Hay casos de mujeres que se lo ponen en contra, que tienen padres seculares, por así decir, y como una reivindicación identitaria, eso pasa mucho en Francia, padres seculares, y hay una película que hicieron sobre eso en Netflix, ambientada en Suecia, creo, era de origen marroquí, no sé si la habéis visto, no me acuerdo el título ahora, Fauda, o no me acuerdo cómo se llamaba. Fauda es otra, y la chica se lo pone en contra de la voluntad de sus padres que no querían que... Pero es verdad que lo de la presión, sobre todo en las comunidades pakistaníes, esa presión existe, pero con la ley que tenemos, el Código Penal que hay en España y en Europa, no sé, o sea, sobre el Código Penal tal cual, y eso sería pues labor de las autoridades, labor policial, digamos, no se puede obligar. Dentro de la ley española, ni siquiera a nivel intrafamiliar, y se puede obligar. Entonces, digamos que, y menos aún cuando tienen 18, ¿no? Que ya son adultas y tal. Entonces, no se puede obligar y si se hace, pues puede denunciarlo, ¿no? En teoría puede denunciarlo, claro. Ahí es verdad que hay esa cuestión, cómo va a denunciar a su propia familia, ¿no? Y sí que hay esa... Pero eso de la presión social es cierto que existe, es indudable, pero en todos los grupos humanos. Imaginemos el padre independentista que le sale un hijo españolista, ¿no? Es un trauma, ¿no? Entonces, eso de la presión en todos los grupos ideológicos existe, ¿no? Claro que en el mundo islámico más, pero también en otros sectores tipo izquierda Berchale, o sea, sectores muy ideologizados, siempre va a haber esa presión social. Claro, es verdad que en otros que no sean el nacionalismo catalán o la izquierda Berchale o comunidades musulmanas, sí que hay más manga ancha de los padres, pues que también es otro extremo, en este caso del posmoderno, ¿no? De mucha excesiva laxitud de que mi hijo piense como quiera, yo no le voy a dar ninguna pauta y que hay muchos padres que piensan así en Occidente, ¿no? Que él saque sus conclusiones, ¿no? Bueno, pero eso ya son cuestiones familiares, ¿no? El Código Penal lo que dice es que si se demuestra o si hay una denuncia de que se obligó, pues está prohibido en España. Si esto se hace, es un asunto policial y de las autoridades que no lo están cumpliendo, ¿no? Y aparte de eso, aparte de la presión sutil
de una mala mirada y tal, y ese tipo de cosas, muy sutil, que no entraría dentro del Código Penal. El obligarlo a la fuerza, primero que es absurdo, porque si uno obliga a una familiar suya a ponérselo, en el momento que él se va, pues ella se lo quita, como tú has dicho antes. O sea, es absurdo. Tan fácil es que se lo pone delante tuyo como cuando te has ido por la otra calle y ya se lo ha quitado. Entonces, es una batalla absurda y ridícula. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Y hay una contrapresión social, porque, claro, yo imagino que, pues eso, por los prejuicios que tienen para buscar trabajo, para otras cosas, pues muchas veces, ya sea por pragmatismo o porque también tiene que haber un factor de influencia occidentalizante inevitable, y si ya ha nacido aquí, tiene amistades aquí, es inevitable. Yo veo en el parque y tal, y yo veo personas con velo y sin velo, y de adultas. O sea que también hay varios factores operando en función de la edad, pero yo creo que a medida que pasen las generaciones, a no ser que sea puro gueto, si se abre un poco, yo creo que es inevitable que gane la parte de la libertad, ¿no? Aunque también no olvidaros que la parte woke de la izquierda que tenemos, sobre todo en Cataluña, además, es muy potente. Hasta promocionan alguna vez como que tengan derecho a portar el velo en el trabajo y en cualquier lugar que estimen oportuno, porque dicen que es un derecho como mujer que hay que preservar de su cultura, etcétera. O sea, también hay una parte woke que casi promociona que no se lo quiten. A ver, yo creo que hay unos límites. Yo creo que, evidentemente, que mientras que se le vea la cara, puede ser una prenda que tiene en la cabeza, como si... Sí, no. Si a mí me dejan llevar una gorra, ¿por qué le vas a prohibir? Correcto. Si no me dejan llevar una gorra, pues a lo mejor sí. O sea, tiene que haber unas normas homogéneas para... No, yo recuerdo a mi todo. abuela, sin ir más lejos, mi abuela católica, Sí, o sea, sí. con llevaban como, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Una especie de tocador, o llámalo como quieras, pero muy parecido al final. Era un poco taparse el pelo, un poquito, taparse el moño, taparse el pelo. O sea, que nuestras mujeres aquí en Occidente lo han hecho hasta no hace tanto, quiero decir, ¿no? Cuando realmente se iba a la iglesia y vestir de luto y muchas cosas. O sea, que tampoco es una cosa que nos tenemos que extrañar, ni tirar de los pelos, ni escandalizar, ¿no? Ni muchísimo menos. Simplemente siempre y cuando sea, digamos, algo que no esté forzado, impuesto y que no se quiera, digamos, de alguna forma, pues extender, como quisieran los hermanos musulmanes, a la fuerza, ¿no? Incluso a gente que no sea practicante de la religión, ¿no? Como, mientras no sea una imposición, digamos, ¿no? Que sea algo de libre elección y hecho con autenticidad y con digamos... Claro, yo me imagino que si hay pues niñas que se casan pronto y pasan de casa de sus padres a casa de un matrimonio ya apalabrado, estoy diciendo cosas sin conocer tal, pues a lo mejor ahí sí que la chica no experimenta ese momento de soltería, de autonomía, de vivir un tiempo con amistades. A lo mejor ahí sí que puede estar atrapada en un círculo opresivo, ¿no? Y después, claro, la que voluntariamente pues solo tiene como una opción, no hay problema. Hombre, sí que veo un problema cuando tapa la cara, eso sí. Eso debería estar prohibido. O cuando hay una... punto de vista, ¿eh? El tema del burka en Europa debería estar terminantemente prohibido. No sé lo que opina Hassan, pero... O a lo mejor algún tipo también problema de opresión en cuanto a control social de la mujer por parte del hombre, pero eso yo no lo desconozco un poco. Para mí el tema del burka integral aquí en Europa, yo no entiendo cómo no está penado y prohibido, ¿no? Bueno, eso es lo que... Sí, ahora lo respondo, pero lo que decía Pablo de esto, de pasar de la casa de los padres al matrimonio, eso ya hoy en día, y la tendencia que decías antes, es hacia la secularización. O sea, yo a eso no lo veo positivo, pero es así. O sea, la tendencia, tú tienes viviendo en Occidente musulmanes, es falso. Ese alarmismo que grupos de derecha tal dicen que esto se va a islamizar, más bien es al revés, ¿eh? O sea, la tendencia es secularizarse, asimilarse con todos los alicientes que hay de todo tipo, ¿no? El mundo globalizado en el que estamos
no favorece las Sí, identidades. salir de fiesta, la pornografía, el no sé Exacto. cuántos, hay un montón de tentaciones Un montón de que estímulos. muy difícil que superarlas, ¿no? Para gente joven con testosterona o con hormonas o lo que sea, ¿no? Claro, la tendencia es más bien esa, esa es la realidad. Y no solo aquí en el Occidente, ¿eh? O sea, esos procesos de secularización están a marchas forzadas en el resto del mundo islámico. Pero en todo el mundo, ¿eh? Es un fenómeno ya global. Este globalismo afecta a todo el globo y todos más o menos van tendiendo a eso. O sea, que esa va a ser la regla. Lo que decías del burka, actualmente en España es legal. Hay muy poca gente. O sea, el Islam no dice, el burka no es obligatorio en el Islam, no es obligatorio. Incluso, pero no estoy seguro, no sé si me equivoco, pero en el Mazhab Maliki, Imam Malik lo desaprobaba, o sea, pero no estoy seguro, creo que no le gustaba, pero no estoy seguro, eso lo digo como a nivel, digamos, provisional. Pero hay poca gente que lo lleva, pocas mujeres que lo llevan, muy pocas, sobre todo solo de la comunidad pakistaní. Ahora, como se puso de moda, bueno, de moda, porque hubo la pandemia en 2020, la mascarilla, muchas aprovecharon el tránsito de la mascarilla para convertirlo en un burka improvisado, pero es una minoría, o sea, es una minoría y muy concreto en ese tipo de comunidad. Entre los árabes, no, en países árabes, en Siria precisamente, sí que se ha mantenido en el tiempo, en Mauritania, más que el burka, lo que es el niqab. El burka es algo más de Afganistán, el burka es de Afganistán, pero el niqab es tipo mascarilla. Tampoco es obligatorio el niqab. O sea, lo único que es obligatorio ante Dios en el Islam es el hijab para las mujeres que estén en edad, digamos, de casar, por así decir. Y si son atractivas, especifica la ley Sharia, que tampoco le va a gustar hacer esto. O sea, si es una mujer que ella subjetivamente no se considera tal, no está ni siquiera obligada a llevarlo. Esto no va a servir de consuelo a la feminista que oiga esto, ¿no? Pero bueno, es lo que es, ¿no? Y bueno, lo del burka, yo no estoy a favor de que se prohíba. De momento no está prohibido. A mí personalmente no. O sea, yo soy partidario de respetar la identidad de cada cual, y con otras comunidades lo mismo. Soy bastante, ya lo sabe Pablo, simpatizante del movimiento indigenista en Latinoamérica, entonces yo tiendo a ser simpatizante con la autodeterminación de los grupos, o los vascos si quieren reivindicar su lengua que reivindiquen, siempre y cuando pues que no haya persecución de los demás, ¿no? Ni separatismo ni nada de eso, ¿no? Pero dentro de ese marco de respeto y convivencia, si quieren ponérselo, pues que se opongan. O sea, yo no lo prohibiría y me parece bien que cada uno pues siga. Es más algo cultural y de costumbre que algo islámico. Pues el Islam es solo el hijab, lo del burka y el niqab es más algo cultural de diferentes zonas, pero como yo soy partidario del pluralismo cultural, pues lo defiendo y lo apoyo. A mí personalmente no me gusta, o sea, no lo prohibiría ni lo desaprobaría, pero a mí personalmente no me gusta porque lo veo como. O sea, el Islam hay que verlo cuanto más fácil mejor, y cargarse de cosas cuando ya hay suficientes cosas que son difíciles a veces de cumplir, pues para qué vamos a complicarnos la vida más, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, cuanta más facilidad, mejor. Hay un concepto en la ley islámica que es el de licencia, ahora no me acuerdo cómo es la palabra en árabe, que dijo un hadith, que cógete todas las licencias que puedas, ¿no? Dios ama al que se coge una licencia. Claro, si el Islam te basta con llevar el hijab, ¿para qué te vas a cargar con el niqab o el burka? Que no es necesario. En ese sentido, que me parece un engorro innecesario. Un engorro innecesario. Pero no lo prohibiría y respeto a la que lo quiera llevar. Bueno, ya sé que suena un tópico, ahora lo que voy a decir es un tópico y a lo mejor me lo desmontas, porque no lo tengo muy, muy claro. Porque, claro, no está tampoco en todos los países islámicos, ni mucho menos, pero es que, digamos, al revés sí que hay cosas que están terminantemente prohibidas, ¿no? En los países islámicos tú no puedes, una mujer, ir con cualquier indumentaria occidental que le parezca, digamos, digo yo, no lo sé, si es turista y es para un rato, igual sí, o si igual hay zonas que sí, zonas que no, pero en la misma medida de justicia que hay cosas que se prohíben aquí, ¿por qué no se podría prohibir aquí el extremo del burka? Quiero decir, que es un extremo, estamos de acuerdo ambos que es un extremo, ¿no? Innecesario además, ¿no?
Quiero decir, no sé, yo no lo veo tampoco una cosa tan molesta o tan... al menos en público, ¿eh? Por ejemplo, en su Sí, casa, no comunidad. sería un dilema tampoco si se prohíbe, porque ya, como comentaba, ¿no? Que no es obligatorio en el Islam, o sea, no atentaría contra la libertad de culto. No, por eso, no sería una cosa No, demasiado... a ver, hay una cosa objetiva que, por ejemplo, pues tú a una comisaría de policía o determinadas no está prohibido. instituciones, No. si tú vas con la cara tapada, o sea, tienes que identificarte, ¿no? Entonces hay una objetividad ahí que no necesariamente exige. Sí que es verdad que a veces dices, esto es un tema religioso, no me voy a meter, pero sí que hay en instituciones, y entiendo que, claro, en escuelas y tal, eso no puede ser. Y evidentemente en los establecimientos de derecho a admisión y eso, el argumento es fácil, aunque puedan acusar de prejuicio religioso, pero el argumento es fácil de si yo no dejo entrar a alguien tapado un pasamontañas, no voy a dejar entrar así, ¿no? Pero sí que es verdad que puede haber como un cierto consenso nacional de que eso, pues no, sí que hay algunos límites que se prohíben, porque no todo, pero bueno, siempre a veces es peor perseguir, pero bueno, podría haber quizá ahora mismo no sea un problema aquí, es verdad que en Inglaterra se ven por la calle, yo no sé en Barcelona se ve, en Madrid yo no veo, en general es muy raro ver. Tampoco es que sea una cosa muy común. No, aquí en Cataluña tampoco. Y lo que decía Roberto de si se prohíbe en mundos islámicos a las mujeres turistas occidentales ir con ropa típica occidental, solo si entran en lugares de culto, solo si entran en mezquitas, pero en la calle no, hasta donde yo sé, quizá en Irán es diferente, pero mi padre estuvo en Irán, por cierto, con un grupo de turistas hace poco, y había... con él mujeres que iban con pantalón corto y no tuvieron ningún problema, o sea que eso lo puedo, y eso es Irán, que es el país más duro de toda la umma islámica en esos temas, y en Marruecos no hay ningún problema. De hecho, en Marruecos y en la mayoría de países islámicos, de hecho las propias autóctonas musulmanas, muchas van con minifalda, y en Senegal lo mismo, o sea que las occidentales obviamente tampoco tienen ningún problema con eso. En Qatar y Arabia Saudí, pues creo que no lo sé exactamente, pero por lo que he oído que comentaba la mujer de Cristiano Ronaldo, que viven en Arabia Saudí, sí que les hacen ir como recatadas, o sea que no pueden ir, pero hablo así de oídas, me parece que dijo algo así, que no puede ir en minifalda y tal, pero que ella no tenía ningún problema, lo que cobra. Pero y luego en los lugares de culto, ¿no? La princesa, la reina Leticia, no sé si lo visteis, que entró en el mausoleo de Hassan II en Marruecos, que lo visitó, y se puso el hijab. No es que se lo pusiera de rigor, pero una especie de como de pañuelo encima. Se lo puso porque como un acto de decoro que le pedían. O sea, para entrar en mezquitas, mausoleos, sí que se suele pedir a las turistas, y la propia reina Leticia se lo puso, O sea que ella... Esto ocurre también si vas a según qué catedrales en Italia, sobre todo, yo lo digo por el país que más conozco. Sí, tampoco puedes, las mujeres no pueden entrar con cualquier indumentaria, también está, digamos, para un cierto decoro tienen que taparse. Bueno, no las dejan entrar, sobre todo en la catedral de Milano. Yo recuerdo perfectamente que tuvimos un pequeño problema con una de las que... El pantalón corto los hombres, por lo que recuerdo cuando de pequeño... Hay unas normas. No estaban ahí en pantalón corto las iglesias, algunas iglesias. Algunas. Hay unas normas, y la catedral ahí en Milano, pues sí, tenía unas normas bastante estrictas y no se podía enseñar según qué. Y recuerdo alguna aquí en España, pero no, hace ya muchos años y no recuerdo dónde era exactamente. A nivel de calle, por lo que yo sé, quitando los casos de Arabia Saudí y alguno del Golfo, a las occidentales o no musulmanas que viven ahí o que son turistas, pueden vestir como quieran, incluso en Irán. Creo que los únicos que controlan eso son, Afganistán y Arabia Saudí y algunos así. Pero digamos,
que lo normal es que puedan ir con cualquier indumentaria. Pues no sé si queremos yo quería hacerle una preguntilla. O sea, que existen corrientes de Islam occidental o Islam español o Islam autóctono con cierta fuerza o grupos que se juntan para promover algo así, o cómo lo ves, si existen. Sí, conozco de primera mano que tú coincidiste con él, precisamente, con el imán de la mezquita de Sevilla, Yihad Sarasúa, que es converso, igual que yo, y Yihad Sarasúa pues, es miembro del Consejo Nacional Andalusí y del Partido Andalusí. Y el Partido Andalusí no es un partido confesional, porque es un partido andalucista, no independentista, andalucista, pero no independentista, que tiene musulmanes y no musulmanes. Y el partido no se reivindica como confesional, sino que agrupa a diferentes, ¿no? Y ahí hay, pues, varios, este Islam autóctono, que sobre todo en Andalucía hay mucho de esto, de las corrientes andalucías, la antigua llamada islámica del Andalus y otros grupos, o liberación del Andalus, que este sí que era independentista, me parece. Bueno, ahí ha habido esto. Luego está la Tariqa Naqshbandi, que son, en Barcelona, pues tienen una derga ahí en la zona de Vallcarca, de la parada de metro Vallcarca, en el barrio de Gracia. En Órgiva también están, en Granada, y la mayoría son conversos y son sufíes de esta Tariqa Naqshbandi. Luego están los Moravitun de Granada, en el barrio El Albaicín de Granada, y también la mayoría son conversos. Se llama Mezquita Mayor de Granada, están ahí. Tienen la Madrasa Editorial, que ha publicado bastantes libros islámicos traducidos al español. Básicamente son esos los grupos, pero son pocos y tienen poca incidencia. Aparte que son como un poco, en plan, un poco gueto, pero a nivel de conversos occidentales, ¿no? Pero básicamente es lo que hay. El grueso de Islam español o europeo en general o autóctono son básicamente mujeres conversas y que se han casado con un hombre de origen musulmán. Ese es el grueso, ¿no? Y de ahí luego salen muchos hijos mixtos, ¿no? Ese sería el grueso. Hombres conversos a Islam es bastante testimonial, por lo menos en España. En otros países no lo sé, pero España es muy poco. No sé, a lo mejor no creo que lleguen a 1000 en todo el país, de conversos hombres. Creo que no deben llegar a 1000. Y bueno, pues básicamente con eso respondo a tu pregunta. ¿Y es un tema también matrimonial normalmente? Es decir, porque tu esposa es quizás de alguna nacionalidad o confiesa esa religión, o es una cosa su esponte. Sí, pero yo entré al Islam no por eso. O sea, yo cuando entré al Islam, pues, que tenía 23 años, o sea, entré soltero, no tenía pareja, no estaba casado, y entré por una indagación filosófica. Yo leía Guénon, me gusta la filosofía, soy licenciado en filosofía, leí muchos libros, y por una llamada espiritual, no por algo matrimonial. En el caso de las mujeres sí que ese es el impulso, el trampolín, algunos hombres también, pero la mayoría de hombres conversos al Islam es más bien una indagación, los que yo he conocido, los que yo he conocido conversos, ha sido parecido a mi caso, o sea, una indagación personal y tal. ¿Pero hacia el sufismo en principio o ya directamente digamos? Sí, yo digamos, cogí todo el pack porque sí que me tuve que formar al principio y tal, pero ya tenía la idea más o menos de que el sufismo es el núcleo ortodoxo del Islam. Magnífico, ¿no? El más bonito, quizás. Sí, y bueno, y el corazón del Islam, ¿no? Como dicen los sufíes, en su núcleo interno, y yo ya partía con esa idea, ¿no? Pero yo no los he separado, o sea, si lo veo como un todo, ¿no? Islam y sufismo, un bloque, ¿no? Hay algunas sectas que sea como el otro extremo del salafismo, que sí que lo separan, que ya estarían fuera del Islam en este caso, ¿no? Pero yo lo he visto como un bloque. No la mayoría de conversos no son sufíes, ¿eh? Sí que estos Naqshbandi, Moravitun sí que lo son, pero la mayoría no lo son precisamente.
Hay bastante converso salafista, desgraciadamente, pero no salafista en un sentido político, de que quieran dar, de guerrillero, de dar un golpe de Estado y tal, sino este otro tipo de salafismo apolítico y contemplativo, que es más bien una cosa de una religión que rechaza el sufismo, que hay muchos que lo erróneamente. Muy rigorista, ¿no? Muy rigorista, digamos, ¿no? Sí, por un lado el rigorismo y por otro que la religión solo como una forma, digamos, poco espiritual, así como rigorista, como tú dices, y como algo más misionero que otra cosa, ¿no? Por poner un símil en plan testigo de Jehová, ¿no? Y hay mucho de eso. Sufíes no hay tanto, es minoritario, aunque hay esas comunidades Naqshbandi, pero son que se formaron años atrás, o sea, ya tienen varias generaciones, incluso algunos ya han nacido de padres conversos, tienen varias generaciones. En las generaciones nuevas eso está de moda ya, o sea, desgraciadamente pues no hay, yo pertenezco a la tarika Sufi Tijani, de Tijanía, que tiene su sede en Senegal y Marruecos, esos dos países donde tiene sus bastiones, pero no es, conozco conversos sufíes, bastantes, pero no es lo mayoritario, no es lo mayoritario, al menos actualmente. Sí, bueno, porque hay una cierta como mística o como un cierto, como, no sé, supongo que por las películas o por algunas novelas, ¿no? Que así diera la impresión de que si un europeo se convierte al Islam, siempre es más bien a la rama sufí, ¿no? Por aquello de que parece ser como más, así como un misticismo casi parecido al budismo, ¿sabes? O sea, una cosa así como más filosófica, entre comillas, ¿no? Y pareciese que fuera así, pero no, ahora tú me confirmas que más bien la tendencia sería casi al revés, ¿no? Digamos, más salafista y tal, lo cual es por una parte un pelín preocupante y un pelín descorazonador un poco, ¿no? Digamos, de alguna forma. Pero bueno, siempre y cuando también me dices que predomina al final pues un Islam tradicional normal, pues mira, también está bien. Quiero decir, tampoco el sufismo, al fin y al cabo, pues es algo muy romántico, muy bonito, pero bueno, no tiene por qué ser la rama predominante, ¿no? En algunos países sí que lo es, ¿no? Como Senegal, por ejemplo, donde el sufismo es lo predominante, ¿no? Hay varios países que lo es, ¿no? Pero en España, por otra parte, a lo mejor yo lo tengo sobrevalorado, ¿eh? Porque también mi conocimiento del sufismo es a través de novelas y tal, que a lo mejor también lo ponen de una manera que después no es, quizás, ¿eh? También te lo digo. Yo te puedo decir que es maravilloso, pero claro, bueno, claro, no soy imparcial aquí, ¿no? Claro. Pues nada, Pablo, si quieres decir alguna palabra y creo que vamos a ir concluyendo, más que se está haciendo tarde, mañana hay que trabajar. Sí. No, yo creo que ha sido un diálogo bastante interesante, porque yo creo que nos falta información, ¿no? Sobre cómo estamos digiriendo, ¿no? Estas nuevas pluralidades que no son tan nuevas probablemente por aquí y bueno, ir conociendo. Yo siempre, incluso, es verdad que se mezcla con el tema de migración y en realidad no tendríamos que estar mezclándolo, pero bueno, es verdad que tiene correlación, ¿no? Y yo creo que sí que es clave el ver cómo se va digiriendo cada generación, cómo dejan también su impronta y al mismo tiempo cogen la impronta del lugar y cómo va, pues eso, que hay un espacio propio, eso sí lo creo, que a lo mejor entraría más del multiculturalismo, pero también tiene que haber un espacio compartido que sería la interculturalidad, ¿no? Y que es ahí donde que haya interconexión, es decir, porque así combatiremos el gueto, que yo creo que eso sí que puede ser negativo, y creo que también Europa al final acabará digiriendo todo, tardará más tiempo probablemente que España, porque tiene también políticas más nacionalistas o más exclusivistas, pero lo acabará digiriendo tarde o temprano con corrientes propias y yo no tengo esa idea de que sea tan alarmante, ¿no? Y creo que a lo mejor dentro de 10 o 20 años pueden cambiar los flujos de inmigración y que haya europeos
que se vayan fuera o que vuelvan inmigrantes, es decir, que hay que estar atentos. Es verdad que si se descontrola, el Estado tiene poder y tiene que tener soberanía para que tenga una política de frontera dura. Es verdad que a veces pues, no se puede poner puertas al campo porque si huyen de situaciones límite, pues oye, te van a entrar por un lado y por otro. Y hay que saber canalizar eso. Por eso digo, muy importante, que hay que volver a África, hay que volver al Mediterráneo de otra manera diferente, de beneficio mutuo, y los europeos tenemos que salir, no solo quejarnos de que vienen, tenemos que salir y tener esas experiencias fuera, ¿vale? Y esto, con esto yo ya he terminado, ¿vale? Buen apunte, pues Hassan, si quieres decir algunas últimas palabras o alguna cosa... Bueno, como nota final, bueno, ante todo estuvo muy bien la tertulia, lo he pasado un buen rato, y como nota final que podría servir para otro vídeo, una idea, así como la derecha, el Partido Popular, el centro más bien, ¿no? Que derecha sería, o extrema derecha, Vox, extrema derecha más bien Vox, el Partido Popular ha jugado con la idea de latinidad, que es algo tan caro a Pablo, ¿no? La idea de la iberofonía y el Partido Popular la ha sabido explotar políticamente, pues el PSOE podría jugar a una idea que ahora está muy mal vista, pero que de cara a la inmigración, que podrán ser nuevos electores de aquí a poco, la idea de magrebidad, todavía que puede inventarse una nomenclatura similar, magrebidad, que España tiene mucho que decir ahí por el legado de los moriscos, igual que se les dio la nacionalidad a los sefarditas, pues eventualmente se podría hacer lo mismo con los moriscos, ¿no? Jiménez Caballero decía aquello de España es de raza euro-mogrebí, en aquella época se decía así, ¿no? Euro-mogrebí. Y el PSOE pues podría jugar ahí y eso enlazaría con el principio del vídeo, ¿no? De esta unión euro-mediterránea, explotar, aunque fuera por interés electoral, pero por algo se empieza, ¿no? La hegemonía cultural previa a la política, ¿no? Ya que lo político queda muy lejos por el momento. Sí. Pues mira, es un buen apunte y de hecho, pues yo por mí quedas invitadísimo a si queremos hacer otro vídeo, aparte que evidentemente como ofrezco poder pasar por tu canal si algún día lo crees oportuno o lo que fuera. Pero me parece para un segundo vídeo, ¿no? Un probable segundo vídeo, el poder empezar por ahí, por el tema de cómo se podría articular de alguna forma un cierto, magribinismo, o no sé, habría que inventar un nombre ahí pero sí, de igual forma que se promociona, digamos, virar para América, ¿no? En ese caso, con nuestro antiguo imperio, digamos, pues mirar otra vez para el sur. Si es que al final Marruecos, España, quiero decir, es una cosa que está... Si miramos para atrás y miramos el Imperio Romano y miramos al final todo el Mediterráneo siempre ha estado muy unido. Sí, hubo autores que hablaron de la península ibérica como bicontinental. Quizás sea un poco exagerado, pero es verdad que es una península con un istmo y con una muralla del otro lado, que son los Pirineos. Y siempre ha habido ciertas corrientes, ¿no? Es verdad que esto normalmente, siempre hemos tenido más influencia europea que africana, pero también hemos tenido africana. Pero con el concepto de Mediterráneo, que es tan amplio, creo que por ahí sí que es más fácil, a lo mejor mediterraneidad, sí. Ahí entra mejor el asunto, ¿no? Sí. Está clarísimo. Y luego me ha gustado mucho también el apunte de una reinmigración, pero con otro cariz de europeos quizás que se atrevieran más a cruzar el charquito, ¿no? Y a volver a invertir y a volver a crear empresas mixtas que tengan un pie en España, un pie en Marruecos, que supongo que las hay, pero que se podría promocionar más todavía. Y de esa forma, poco a poco vas creando vínculos que al final son de ida y vuelta, ¿no? Y quién sabe si después de unas generaciones, pues de alguna forma, la integración de ese famoso, digamos, eje o confederación sea más posible, ¿no? Con los italianos, por ejemplo, que vuelvan un poquito a Libia o que vuelvan a Túnez. Y el posible túnel, acordaros que el túnel de la Mancha son 33 o 34 kilómetros, creo, y este creo que son 14. Correcto. ¿No? Porque hay problemas geológicos, creo. Sí, debe ser algo bastante complicado. Hay problemas
Debe ser algo bastante complicado, pero digamos que a lo mejor para dentro de 50, 60 años. Con otra tecnología más avanzada. Sí. Y las dos orillas se necesitan mutuamente, ¿no? El Magreb. O un puente, quién sabe, a lo mejor un puente. Sí. También se habló del aquel túnel de placas de energía solar, un tubo marítimo con Inglaterra, que al final no se hizo, ¿no? Por la obra faraónica que supone. Claro. Bueno, el Magreb tiene materias primas, gas, petróleo, y Europa la infraestructura y la capacidad económica, ¿no? Hay una necesidad mutua, ¿no? Ahí. Es que ahí volvemos al comienzo de la conversación y esto es lo que realmente sería magnífico. Yo diría que sería un beneficio mutuo. Lo que pasa es que me temo y me barunto que los anglosajones siempre estarán poniendo palos en las ruedas, porque evidentemente a ellos no les conviene, digamos, que estemos unidos todo el Mediterráneo otra vez y que seamos una piña y que de alguna forma le hagamos sombra al imperio anglosajón, evidentemente, ¿no? Pero bueno, en fin, todo es empezar y todo es hablar y todo es meter semillas ahí, plantar semillas y a ver si brota algo alguna vez. Pues nada, Hassan, agradecerte tu presencia, Pablo también, evidentemente. Igualmente. Buenas noches a ambos y muchas gracias por la Buenas noches. Hasta la próxima. Y bueno, buenas noches y ya montaremos las cosas que quieras en mi casa. Correcto. Perfecto. Que vaya bien. Finalizo la transmisión. Buenas noches a todos y gracias a todos los que habéis estado por aquí comentando y todo, por cierto. Que habéis sido pocos, pero fieles y muy trabajadores. Hay un montón de comentarios ahí. Muchas gracias. A vosotros también. Chao, chao. Pues nada. Buenas noches. Ya lo tenemos.